Muy buenos días, bienvenido a Semilla de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Su valiosa colaboración es muy importante para nosotros, por eso le recordamos que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Nosotros, como hijos de Dios, creyentes en Cristo Jesús, conocedores de la palabra, conocedores de los principios, de las leyes, de los decretos que están escritos en la Biblia, somos llamados a actuar con sabiduría. Nosotros entendemos que la sabiduría viene del temor de Dios. La sabiduría y la inteligencia viene del temor de Dios. Como lo dijimos en una semilla pasada, el temor no es tema de miedo, es tema de respeto y de reverencia al Señor en el acatamiento de su palabra y de sus enseñanzas. Entonces, la base primordial de esa sabiduría con la que debemos vivir está en el conocimiento de la palabra, está en lo que la palabra nos enseña, porque la palabra nos enseña cómo es que debemos temer a Dios. Entonces, una cosa va con la otra. Debemos vivir con sabiduría. La sabiduría viene de temerle a Dios. El temor de Dios se aprende a través del conocimiento de la palabra. Entonces, vamos a hablar del tema de la sabiduría. Y por eso hemos colocado como título, Dios bendice al hombre que actúa con sabiduría. Vamos a usar cuatro grupos de versículos bíblicos para entender el cómo opera la sabiduría en nuestra vida y cómo nos ayuda. Dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 6. Si amas a la sabiduría y nunca la abandonas, ella te cuidará y te protegerá. Cuando nosotros hablamos de las circunstancias que actualmente estamos viviendo, estamos hablando de esa necesidad de protección, de esa necesidad de ser cuidados por nuestro Dios y por nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo. Tenemos ese sentir en nuestro corazón que debemos ser cuidados y que debemos ser protegidos. La respuesta es clara, es definida. Dice la palabra, si amas la sabiduría y nunca la abandonas, ella, ¿quién? La sabiduría, te cuidará y te protegerá. Pero tenemos que acceder al temor de Dios a través del conocimiento de la palabra. Por eso en principio les decía, la sabiduría y la inteligencia viene por el temor de Dios. Esa sabiduría que viene por el temor de Dios es la que nos cuida y la que nos protege. Entonces, cuando nos preguntamos cómo ser cuidados, cómo ser protegidos, entonces partamos del conocimiento de la palabra para temer a Dios y para alcanzar esa sabiduría que nos cuida y nos protege. La palabra también dice en Proverbios capítulo 4 versículo 11. Yo, está hablando la sabiduría, como maestro te enseño a vivir sabiamente y a siempre hacer el bien. Entonces, la sabiduría te está y me está diciendo a través de la palabra escrita en la Biblia. Me está diciendo que la sabiduría es la maestra para enseñarme a vivir y la maestra para enseñarme a que siempre haga el bien. Al la sabiduría enseñarme a vivir y al enseñarme a hacer el bien, yo estoy alineado con los propósitos, con las determinaciones, con lo que el Padre ha establecido para mi vida. Entonces yo estaré reverenciando y respetando las normas del Señor. Entonces estaré actuando en el temor de Dios. Por eso, esto es una cosa que va unida una con la otra, no se puede separar, pero parte básicamente de que nosotros nos instruyamos en el conocimiento de la palabra. Dice la sabiduría como maestra en los
en el capítulo 4, versículos del 14 al 16. Me invita, me aconseja, me guía a ser selectivo en mis amistades. Dice la palabra, no te juntes con gente malvada, ni sigas su mal ejemplo. Aléjate de su compañía, aléjate y sigue adelante. Esa gente no duerme hasta que hace algo malo, no descansa hasta destruir a alguien. ¿Qué me está diciendo la palabra? La palabra me está enseñando a saber escoger las personas con las cuales yo me relaciono. ¿En qué sentido? En que a esas personas que yo escojo para relacionarme son personas a las cuales yo le permito entrar a mi corazón y les permito entrar a mi vida. Cuando nosotros hablamos de evangelizar, nosotros evangelizamos a todas las personas, pero no a todas dejamos entrar a nuestro corazón. Nosotros los amamos en el amor de Cristo, pero nosotros no estamos llamados a seguir el ejemplo de esas personas. Hay una representación gráfica que hay que tener en cuenta en este momento. Un pastor en alguna época yo se la escuché, me decía, si yo pretendo sacar a alguien de la piscina y no me apoyo, no me agarro de algo, y yo trato de sacar a una persona que se está ahogando, esa persona con su fuerza me va a llevar al agua y yo no la podré salvar. Tiene más fuerza por la desesperación esa persona y tiene la capacidad de empujarme o de tirarme hacia la piscina que yo en ser capaz de salvarlo. Es la misma gráfica que se puede utilizar cuando yo decido evangelizar. Cuando yo decido evangelizar, yo tengo que ir apoyado en la palabra, en el conocimiento de la palabra. Yo tengo que ir apoyado en el Espíritu Santo y tengo que ir con la compañía de Cristo Jesús. Así voy a evangelizar. Pero aquí estamos hablando de la cotidianidad de las personas para escoger vivir con ellas. Entonces dice la palabra, escoge, no te juntes con gente que hace el mal. Aléjate y sigue tu camino. ¿Cuál es el camino tuyo? Cristo Jesús. Entonces nosotros con esa sabiduría podremos vivir, pero también podemos cumplir la tarea entendiendo que la tarea la cumplimos en unas condiciones especiales y específicas y muy definidas. La palabra también me dice en Proverbios capítulo 4, versículo 21 y 22. Dice, grábate, y sigue hablando de la sabiduría, grábate bien mis enseñanzas y no te apartes de ellas, pues son fuente de vida para quienes las encuentran. Son el remedio para una vida mejor. ¿A quién que se le preguntara hoy, en este momento y en las circunstancias que estamos viviendo, si no le gustaría vivir de mejor manera? Si no le gustaría que su vida fuera plena, porque eso habla de fuente de vida, que tengamos una vida plena. ¿A quién no le gustaría vivir una vida plena? ¿A quién no le gustaría vivir una vida mejor? La palabra me está diciendo que la sabiduría es el remedio para esa vida mejor. Resumiendo hasta acá, la sabiduría me cuida y me protege. La sabiduría me enseña a vivir sabiamente, a hacer siempre el bien. La sabiduría me invita y me aconseja a que sea selectivo con las personas a las cuales permito entrar a mi corazón, a mi mundo, a mi cotidianidad. Pero también aclaramos el cómo la sabiduría también nos enseña a cómo evangelizar al resto del mundo, para tener la fuerza y la capacidad de resistir las emboscadas del enemigo. Pero la sabiduría también me está diciendo que es fuente de vida y es el remedio para que yo tenga una vida mejor. Entonces, dediquemos nuestro tiempo al conocimiento de la palabra que nos lleva al temor de Dios, que es fuente de sabiduría, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.